Desde los tiempos antiguos, cuando los hombres buscaban comprender el mundo, no solo a través de los sentidos, sino también a través de la razón, surgió una corriente de pensamiento que no se quedó en la abstracción de las palabras, sino que intentó darle a la vida cotidiana un camino. Claro, esa corriente fue el estoicismo, nacida en Atenas hace más de 2000 años, de la mano de Zenón de Sitio, y luego desarrollada por pensadores como Séneca, Epicteto o el emperador Marco Aurelio. La esencia de esta filosofía no es un discurso frío ni inaccesible, sino un recordatorio constante de que la vida es lucha, la vida es prueba, y que el verdadero triunfo está en aprender a gobernarnos a nosotros mismos cuando todo alrededor parece perdido. Y es precisamente de eso de lo que hoy quiero hablarte, de cómo superarse cuando no se ve la luz al final del túnel, cuando la desesperanza cubre la mirada, y cómo el pensamiento estoico nos puede dar no solo consuelo, sino también fuerza. A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos encontrado en situaciones que parecían insostenibles: guerras, enfermedades, traiciones, pérdidas irreparables, y sin embargo, generación tras generación, hemos seguido adelante. ¿Cómo es posible que algunos hombres y mujeres, enfrentados a circunstancias terribles, no se hayan quebrado, sino que hayan salido fortalecidos? La respuesta no siempre está en la riqueza, en el poder o en la suerte, sino en la manera en que decidieron interpretar la realidad. Los estoicos nos enseñaron que no siempre podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos controlar lo que sucede adentro. Y antes de continuar, quiero recordarte algo importante. Si este tipo de reflexiones te ayudan, si sientes que escuchar sobre filosofía aplicada a la vida real puede darte un impulso en momentos difíciles, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Parece un gesto pequeño, pero realmente es la manera de mantener viva esta conversación, de que este mensaje llegue a más personas que, como tú tal vez, ahora mismo, están buscando un poco de luz en medio de la oscuridad. Volviendo al tema, piensa en un túnel oscuro. Cuando uno entra, lo primero que siente es miedo, porque no sabe cuánto durará, no sabe si al final habrá salida, y a veces, en medio de esa oscuridad, lo único que se escucha es el eco de la propia respiración. Es fácil desesperar, es fácil creer que estamos atrapados. Pero el estoico diría: no importa que no veas la salida, lo que importa es cómo caminas dentro del túnel. Es decir, lo que importa no es tanto la situación externa, sino la actitud interna que cultivas frente a ella. Epicteto, que nació esclavo, lo dijo con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Imagínate a un hombre privado de libertad, humillado, tratado como una propiedad, y sin embargo, en lugar de rendirse a la amargura, descubrió que su mente era invulnerable, que nadie podía encadenar sus pensamientos. Él nos enseñó que aunque todo se derrumbe afuera, todavía tenemos un refugio interior en el que podemos resistir. Ese refugio es nuestra razón, nuestra capacidad de decidir cómo interpretamos lo que nos sucede. Y sé que a veces estas palabras pueden sonar abstractas. Uno podría decir: muy bien, la mente es libre, pero ¿qué pasa con el dolor real, con la angustia real, con los problemas que no me dejan dormir? Y aquí es donde el estoicismo se vuelve práctico, porque el dolor, la angustia y el miedo existen, y negarlos sería una ingenuidad. Los estoicos no negaban el sufrimiento, al contrario, lo aceptaban como parte inevitable de la vida. Lo que hacían era cambiar las preguntas. En lugar de preguntarse: ¿por qué me pasa esto a mí?, se preguntaban: ¿qué puedo hacer con esto que me pasa? Esa simple variación convierte la desgracia en oportunidad, la caída en entrenamiento. Imagina que la vida es un campo de batalla. No elegimos el terreno, no elegimos el clima, no elegimos si el enemigo es fuerte o débil. Lo único que podemos elegir es cómo luchamos. Y en esa lucha interior, superarse no significa salir ileso, sino salir más sabio, más consciente, más dueño de uno mismo. Y ya que estamos hablando de lucha, déjame recordarte nuevamente: si estas palabras están resonando contigo, si sientes que de alguna forma te están acompañando en tu propio túnel, dale like y suscríbete. De esa manera no solo me apoyas a mí,
sino que apoyas la difusión de estas ideas que tienen más de 2000 años y que, sin embargo, siguen siendo actuales, siguen siendo medicina para el alma. Marco Aurelio, el emperador filósofo, tenía todo lo que muchos desearían: poder, riquezas, ejércitos, pero también cargaba con enfermedades, traiciones políticas, la pérdida de varios de sus hijos y el peso de un imperio en crisis. En sus Meditaciones, un libro que nunca escribió para publicar, sino para recordarse a sí mismo cómo vivir, encontramos frases que parecen escritas para cualquier persona que hoy sufre ansiedad o depresión. Él decía: "Oh, si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella, y esto es algo que puedes borrar en cualquier momento". Fíjate en la fuerza de esa idea. Incluso un emperador, rodeado de poder, entendía que el verdadero campo de batalla no era Roma, sino su propia mente. Superarse, entonces, no significa esperar pasivamente que aparezca la luz al final del túnel, sino caminar en la oscuridad con dignidad, con disciplina, con serenidad, porque tarde o temprano, toda oscuridad termina, toda noche tiene un amanecer, pero lo importante no es el amanecer en sí, sino quién eres cuando llegas a él. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio mental. Imagina que estás en ese túnel del que hablamos. Llevas horas caminando, tal vez días. Estás cansado, no ves nada, sientes que tus fuerzas se agotan. ¿Qué haría un estoico en tu lugar? No se quejaría de la oscuridad, porque quejarse no enciende ninguna lámpara. No se dejaría caer en la desesperación, porque la desesperación no acorta el camino. Lo que haría sería respirar, recordar que cada paso, aunque sea pequeño, es una victoria, recordar que la oscuridad no es eterna, pero que mientras dure, depende de ti caminar con firmeza. Eso es superarse, avanzar cuando todo grita que te detengas. Ahora, sé que estás escuchando esto porque en algún nivel lo necesitas, porque quizá ahora mismo hay un túnel en tu vida. Puede ser una crisis económica, una pérdida personal, una enfermedad, un proyecto que parece no avanzar. Déjame decirte, desde la experiencia de los filósofos que han inspirado a generaciones, no estás solo en esa oscuridad. Otros caminaron túneles peores y encontraron salida, y tú también lo harás. Pero mientras tanto, mientras llega la luz, cultiva tu mente como si fuera una llama pequeña que te acompaña. Esa llama es tu capacidad de decidir cómo reaccionar. Y, por cierto, aprovecho para decirlo una vez más: si estas ideas te sirven, suscríbete y dale like. No lo pospongas, porque igual que ejercitar el cuerpo requiere constancia, también ejercitar el alma requiere comunidad, requiere volver a escuchar, volver a recordar, y cada suscripción ayuda a mantener viva esta práctica compartida. Cuando reflexionamos sobre lo que significa superarse a uno mismo, nos damos cuenta de que no es un camino recto ni fácil. El ser humano está hecho de fragilidad y de fortaleza, de miedos y de sueños, y es justamente en esa mezcla donde aparece la lucha interior. Los estoicos nunca dijeron que la vida iba a ser cómoda. Al contrario, la vida es dura, está llena de pruebas, y cada día nos reta a responder de una manera que esté a la altura de nuestro propio espíritu. A veces pensamos que el túnel en el que estamos es el peor que alguien ha atravesado, y no voy a negar que cada sufrimiento es único y personal. Pero si miramos la historia, veremos que cada generación ha sentido lo mismo: la sensación de oscuridad, la falta de esperanza, la angustia de no saber si el dolor acabará. La diferencia entre quienes se hunden y quienes se elevan no es la ausencia de sufrimiento, sino la forma de afrontarlo. Séneca lo explicaba con imágenes muy claras. Él decía que la vida es como un marinero que zarpa a mar abierto. No puedes controlar el viento, no puedes detener la tormenta, pero sí puedes aprender a dirigir las velas. Ese aprendizaje es el que hace que, incluso en medio de los golpes de las olas, uno no pierda el rumbo. Y aunque parece difícil, esa es la tarea más humana: aprender a manejar lo que sentimos frente a lo que no controlamos. Y aquí aprovecho para recordarte, si estás escuchando este mensaje, si estas reflexiones te hacen pensar o sentir que de alguna manera te acompañan,
te invito a que te suscribas y le des like. Puede parecer una simple acción en una pantalla, pero es la manera de construir una comunidad de personas que, como tú y como yo, buscan caminar con más serenidad en medio de la tormenta. Volvamos al túnel. El túnel es metáfora y realidad. Todos, en algún momento, pasamos por él, y no siempre tiene que ser un gran desastre. A veces es la rutina que parece apagarnos poco a poco, a veces es un vacío interior que no sabemos explicar, otras es la pérdida de alguien querido. El estoico nos diría que lo importante no es negar el túnel, sino aceptar que estamos en él y preguntarnos qué podemos aprender. Porque todo sufrimiento, por duro que sea, trae consigo la posibilidad de crecer. Epicteto, aquel esclavo que se convirtió en maestro, solía repetir a sus discípulos: las dificultades muestran lo que somos. Y es cierto, cuando todo marcha bien, cualquiera puede parecer fuerte, cualquiera puede hablar de virtudes, pero cuando la vida se rompe, cuando el dolor aprieta, allí aparece el verdadero carácter. No es que la dificultad nos haga buenos o malos, lo que hace es revelarnos, nos muestra la madera de la que estamos hechos. Imagina por un momento que cada túnel de tu vida es como una forja. El hierro no se fortalece sin fuego, el oro no brilla sin pasar por la fundición. Nosotros, los seres humanos, no crecemos sin pasar por la dificultad. El estoicismo, lejos de ser una filosofía pesimista, es profundamente realista, no promete un mundo sin dolor, promete un alma capaz de resistir cualquier dolor. Y quiero detenerme un instante para que no se te olvide: suscríbete y dale like. De verdad, hazlo ahora mismo, porque igual que entrenamos la mente con estas palabras, también es importante apoyar los espacios donde estas ideas se comparten. Así más personas podrán descubrir que existe otra manera de caminar en la oscuridad. Marco Aurelio, en sus noches más difíciles, rodeado de guerras en las fronteras y de intrigas en el palacio, se escribía a sí mismo frases que hoy podemos leer como si fueran consejos directos: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debes ser un buen hombre, sé uno. Esa frase nos recuerda que la superación personal no se trata solo de pensar, sino de actuar. A veces en el túnel estamos paralizados porque no sabemos qué hacer. La respuesta estoica es simple: haz lo que esté en tus manos, aunque sea pequeño, aunque no cambie el mundo, pero hazlo. El simple hecho de actuar, de mantener la disciplina, es lo que te mantiene caminando. No hay nada más peligroso que la desesperación, porque la desesperación nos roba la capacidad de actuar. Es como un veneno que paraliza. El estoico, en cambio, sabe que incluso en medio de la oscuridad, hay algo que si depende de él, su respuesta. Puede elegir respirar, puede elegir no rendirse, puede elegir dar un paso más, y a veces ese paso es todo lo que necesitamos para seguir adelante. La vida nos enfrenta una y otra vez a pruebas que parecen insuperables, y sin embargo, aquí estamos, aquí sigues tú, escuchando estas palabras, buscando un sentido, buscando una guía. Eso ya dice mucho de ti. Significa que, aunque la oscuridad sea intensa, todavía tienes dentro la chispa de la voluntad. Y en eso coincide la filosofía estoica, en la idea de que dentro de cada ser humano hay una fortaleza latente, una llama que no se apaga, aunque el viento de las dificultades sople con violencia. El problema es que muchas veces olvidamos esa llama, la dejamos oculta bajo capas de miedo, de tristeza, de resignación. El estoicismo nos recuerda que lo verdaderamente nuestro no puede ser arrebatado por nadie. Nuestra riqueza más profunda no son las posesiones, ni la fama, ni siquiera la salud, porque todas esas cosas pueden desaparecer de un día para otro. Lo único que permanece bajo nuestro control es nuestra manera de pensar, de decidir, de actuar. Esa es la esencia de la enseñanza de Epicteto: distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Si pones tu energía en lo que no depende de ti, acabarás desgastado, frustrado, roto. Si, en cambio, concentras tu atención en lo que sí depende de ti, tus juicios, tus elecciones, tus virtudes, descubrirás que incluso en la peor oscuridad hay un espacio de libertad. A veces, cuando la vida se derrumba,
sentimos que hemos perdido todo, pero la verdad es que no hemos perdido lo más importante, nuestra capacidad de elegir cómo vivir lo que ocurre. Y en esa elección se juega todo. Imagínate por un momento en medio de una tormenta. No tienes control sobre el rayo, ni sobre la lluvia, ni sobre el trueno. Pero sí tienes control sobre cómo colocas tus pies en la tierra, sobre cómo ajustas tu cuerpo para no caer, sobre cómo respiras para mantener la calma. Esa diferencia, que puede parecer pequeña, lo es todo. Por eso, cuando estés en tu túnel personal, cuando pienses que no hay salida, recuerda esta distinción: no puedes elegir cuando aparece la luz al final, pero sí puedes elegir cómo caminar mientras tanto, y eso es exactamente superarse a uno mismo, mantenerte firme, íntegro, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Y antes de continuar, te hago un recordatorio: si estas palabras te están aportando, si sientes que de alguna manera te acompañan en tu camino, suscríbete y dale like a este video. Puede parecer un gesto mínimo, pero cada suscripción y cada like hace que más personas tengan acceso a esta reflexión, que más buscadores de serenidad encuentren este espacio. Marco Aurelio, en uno de sus pensamientos más conocidos, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esta frase, que parece sencilla, contiene un poder inmenso. Si los pensamientos son oscuros, la vida se vuelve insoportable. Si los pensamientos se elevan, incluso en medio del dolor puede aparecer un rayo de claridad. No es que el pensamiento cambie la realidad externa de inmediato, pero sí cambia la manera en que la vivimos, y eso basta para transformar nuestra experiencia. Muchos creen que el estoicismo es resignación, que consiste en aceptar pasivamente lo que ocurre. Pero no es así. El estoico no es un resignado, es un guerrero interior. La aceptación de lo inevitable no significa rendición, significa inteligencia. Significa reconocer que luchar contra lo que no podemos cambiar es desperdiciar fuerza, y que esa energía puede dirigirse a lo que sí podemos transformar, a nuestra actitud, a nuestras acciones, a nuestra virtud. Pensemos en un ejemplo concreto: alguien pierde su trabajo, y con él, su estabilidad económica. Lo primero que aparece es la angustia, el miedo al futuro, la sensación de fracaso. Pero si aplicamos la mirada estoica, el hecho de perder el trabajo pertenece a lo que no depende de nosotros, porque hay factores externos, decisiones ajenas, circunstancias imprevisibles. Lo que sí depende de nosotros es cómo respondemos a esa pérdida. Podemos hundirnos en la queja o podemos usar ese golpe como una oportunidad para reinventarnos, para aprender nuevas habilidades, para fortalecer la paciencia, para recordar que nuestra dignidad no depende de un salario, sino de nuestra integridad. Esa elección, aunque parezca invisible, cambia todo el rumbo de nuestra vida. Y aquí quiero volver a invitarte: dale like y suscríbete. No lo dejes para luego. Igual que en la vida, en la filosofía también hay que actuar en el presente. El futuro es incierto, pero el ahora es real, y con un clic puedes apoyar la continuidad de este contenido que, como ves, no son palabras vacías, sino herramientas de siglos de sabiduría para el alma. Ahora bien, no quiero que creas que el estoico es alguien que nunca siente dolor, que nunca se quiebra, que nunca llora. Eso sería falso. Séneca lloró la pérdida de seres queridos. Marco Aurelio se lamentó por la muerte de varios de sus hijos. Epicteto sufrió el maltrato de sus amos. La diferencia es que no se quedaron atrapados en ese dolor. Lo vivieron, lo aceptaron y luego lo transformaron en aprendizaje. El estoico no reprime sus emociones, pero no se deja esclavizar por ellas. Llora si es necesario, pero no se ahoga en sus lágrimas. Tiembla de miedo si hace falta, pero da el paso igualmente. Ese es el secreto: reconocer la emoción, aceptarla y luego trascenderla. Cuando no ves la luz al final del túnel, lo más natural es sentir miedo y desesperanza. Pero aquí la filosofía estoica nos ofrece un consejo práctico: concéntrate en el presente. El túnel parece interminable porque lo miramos como un todo, porque pensamos en todo lo que queda por recorrer. Si en cambio ponemos la atención en el paso inmediato, en el ahora, en lo que está frente a nosotros, descubrimos que podemos seguir avanzando. El futuro nos abruma,
pero el presente es soportable, y si somos capaces de soportar este instante, y luego el siguiente, y luego otro más, tarde o temprano llegaremos a la salida. Hemos recorrido ya un largo camino, hablando de cómo la filosofía estoica puede sostenernos cuando todo parece perdido. Hemos hablado de la oscuridad, del túnel, de la desesperanza que a veces se apodera de nosotros, y también de la fuerza interior que el estoico cultiva para atravesar esas pruebas. Y sin embargo, todavía queda algo más por decir, porque la vida nunca se agota en una sola lección, siempre nos exige volver a aprender, volver a recordarnos lo que ya sabemos pero olvidamos con facilidad. El ser humano, desde los primeros días en que levantó la mirada al cielo y se preguntó por su destino, ha estado en busca de un sentido. Y lo cierto es que muchas veces la vida no nos da respuestas claras. La filosofía estoica no promete explicaciones mágicas, lo que promete es fortaleza. No pretende quitarte la carga, pretende enseñarte a llevarla con dignidad. Y esa dignidad, esa capacidad de mantenernos firmes aun cuando el mundo se derrumba, es la verdadera superación personal. Cuando alguien me dice que no ve la luz al final del túnel, pienso en Marco Aurelio, escribiendo de noche, enfermo y cansado, recordándose a sí mismo que cada día es un regalo para actuar conforme a la naturaleza. Pienso en Séneca, escribiéndole a Lucilio, aconsejándole que se prepare para la adversidad como el soldado se prepara para la batalla. Pienso en Epicteto, que habiendo sido esclavo, nunca dejó que su espíritu fuera encadenado. Ellos tampoco veían siempre la luz, pero nunca dejaron de caminar. Esa es la enseñanza. No esperes la luz para avanzar, avanza y la luz vendrá. Y aprovecho este momento para recordártelo una vez más. Si estas palabras te inspiran, si sientes que de alguna manera te acompañan en tus propios túneles, suscríbete y dale like a este video. Es la manera de mantener este espacio vivo, de que más personas descubran que incluso en la oscuridad más densa hay una filosofía capaz de guiarnos. Lo más interesante del estoicismo es que no se limita a las grandes tragedias, también nos ayuda en lo cotidiano. No siempre el túnel es una guerra, una enfermedad grave o una pérdida irreparable. A veces el túnel es la rutina que nos apaga, la falta de motivación, el cansancio de cada día, y allí también se necesita fortaleza, porque el estoico no busca solo resistir catástrofes, busca vivir con sentido en cada instante. Séneca decía, mientras esperamos vivir, la vida pasa, y qué gran verdad, muchos viven esperando que llegue un día mejor, que aparezca una oportunidad, que la suerte cambie, pero en esa espera se consume la existencia. El estoico, en cambio, sabe que la vida se da aquí y ahora, incluso en medio del túnel. La oscuridad no es excusa para dejar de vivir, al contrario, es motivo para vivir con más conciencia. Imagina que estás en ese túnel interminable, cada paso parece igual, cada sombra parece repetida, y sin embargo, si observas con atención, cada paso tiene algo distinto, una piedra en el suelo, un cambio en el aire, un eco diferente. Eso nos enseña que incluso en la rutina hay detalles que podemos aprovechar para aprender, para fortalecernos. El túnel no es solo un lugar de sufrimiento, es también un maestro silencioso. Por eso, superarse no significa escapar de la oscuridad, significa aprender a caminar en ella con la frente en alto. Y esa es la verdadera victoria, no depender de lo externo, sino dominar lo interno, porque al final, la vida no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Y aquí quiero invitarte otra vez, suscríbete y dale like. Hazlo no solo por apoyar este contenido, sino como un acto simbólico, como una afirmación de que quieres seguir creciendo, de que quieres seguir escuchando estas enseñanzas que no son mías, sino de una tradición milenaria que sigue hablándonos hoy. El estoicismo también nos recuerda que no estamos solos. Aunque cada túnel es personal, otros ya han pasado por túneles similares, otros ya han sufrido y han encontrado fuerzas. Eso significa que podemos aprender de ellos, que podemos inspirarnos en su ejemplo. Cuando lees las meditaciones de Marco Aurelio o las cartas de Séneca, no estás leyendo palabras muertas, estás escuchando a un ser humano que, como tú,
luchó contra la desesperanza, y en esa escucha encuentras compañía. De hecho, ese es uno de los regalos más grandes de la filosofía. Nos recuerda que pertenecemos a una comunidad de buscadores, que no estamos aislados. Cada vez que te suscribes y das like, cada vez que compartes este mensaje, estás tejiendo esa comunidad. Estás diciendo, no camino solo, camino acompañado de otros que también buscan la fortaleza del alma. Y quiero insistir en algo, no tienes que esperar a sentirte fuerte para actuar. No tienes que esperar a que la luz aparezca para moverte. El movimiento mismo, la acción misma, es lo que despierta la fortaleza. Muchas veces creemos que necesitamos motivación para empezar, pero la verdad es que necesitamos empezar para que aparezca la motivación. Esa es la disciplina estoica, hacer lo correcto aunque no tengamos ganas, porque las ganas son pasajeras, pero la virtud permanece.